Nos han enseñado que los artistas deben ser, tú sabes, como paz y amor, relajado y no está pensando en el dinero, en el negocio. No, no, no. Y eso no es así. Lo ideal, creo yo, es que el artista pueda vivir de su trabajo mientras esté vivo, mientras esté aquí en este mundo. Hay una línea muy delgada entre la confianza en tu trabajo, en ti mismo, y el ego. Los artistas no piden permiso para pintar, escribir, actuar o cantar. Lo hacen y punto. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser parte importante en todos los oficios que están en la actualidad. Lo que pasa es que, bueno, a muchos no nos había caído tan de cerca y ahora sí lo vemos como más cercano. Él era el príncipe negro porque se vestía de negro, todavía se viste de negro, pero él es blanco, no es negro. Entonces, claro, ChatGPT asoció eso. Pero además lo mató porque Rolando Peña está vivo. Y por supuesto, bueno, por estas calles, aquí pongo la novela, un golpecito que le da ahí a Carlos Andrés, contribuyó pues de manera indirecta tal vez a esa percepción que se tenía sobre el gobierno de Carlos Andrés y bueno, sobre la democracia en general. Lo que pasa es que bueno, el remedio fue peor que la enfermedad. Suscríbanse, denle like por favor, denle like al video. Amigas y amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este servidor está aquí en Ciudad de México o México, no sé cómo se dice, pero yo debería decir que tengo una visita, pero no, la visita soy yo, porque vine aquí a México por varias actividades y no podía dejar de ver a Camila de la Fuente, Cam de la FU, y además que habíamos hecho un intento fallido en vernos allá en Miami, no pudimos. No pudimos. Pero bueno, yo gustoso de verdad no de recibirte, de que tú me recibas aquí en tu casa. Feliz de que estés aquí. Sí, vale, de verdad que quería verte, quería que habláramos, conversar un rato y bueno, para saber sobre todo de que ahorita lo estamos diciendo en fuera de cámara, que tú tienes ya 9 años aquí en México. 9 años, ya. Pasaron volando. ¿Te viniste en qué? ¿2013? 2014. 2014, claro. Después de las protestas horrendas que pasaron. Claro, claro que fue la época más fuerte de Venezuela. Fue muy fuerte, sí. Y llegaste ya de alguna manera con algo, no sé, pensado para trabajar o... Sí, yo ya estaba trabajando Okay. como dibujante allá Ujú. y llegué aquí a terminar mi carrera porque yo la dejé allá por la mitad de periodismo. ¿Tú estudiaste periodismo allá en dónde? La Monte Ávila. Imagínate. Y aquí la terminé en otra universidad y bueno, nada, fue como un corte extraño, pero es que me fui de la nada y aquí me dieron una beca, tengo familia, como que hizo mucho sentido. Ok. Y tomé la decisión y pues se dio y se fueron dando las cosas para que yo viniera de la nada, ¿no? Entonces... Tú sabes que yo te iba a preguntar, porque inclusive yo lo tengo más o menos ordenado ahí, lo tengo con varias estructuras, un poco lo que te iba a decir, pero como esto también es desordenado, yo igualito, tú sabes que a mí se me quedó grabado algo que tú me dijiste hace tiempo y que te dije que te lo iba a comentar porque lo hablé con Roberto Whaley y con Germán en ese video fallido que no pudimos hacer en Nueva York por el Wi-Fi, que bueno, nos jugó una mala pasada. Pero me llamó la atención y yo le dije a Roberto, mira, Can me dijo algo que nosotros no teníamos mucho en cuenta que con respecto al humor gráfico venezolano. Porque además, bueno, ahorita que ustedes están viendo este video, Camila de la Fuente es una extraordinaria humorista gráfica. O sea, creo que Venezuela, además de Raima, estás tú. Yo no conozco, bueno, y Ana Black, que hace algunas caricaturas, algunas manchetas, pero muy, digamos, no son tan periódicas, vamos a llamarlo así. Pero las mujeres no tenían como protagonismo en el humor gráfico en Venezuela, ¿no? Y yo le decía a Roberto que me llamó mucho la atención cuando tú viajaste a México y te diste cuenta
de cómo el humor gráfico en Venezuela era tan marcado, el tema político, ¿no? Es el monotema. El monotema. Ujú. O Pero yo sea, lo tuve, o ajá. sea, yo me mudé aquí y yo seguí pintando de Venezuela Ok. y de la dictadura y de todo esto, como por 3 años más. Sí, claro, bueno, Todos los lógico. días así. Pero llegó un momento en que me di cuenta que había miles de otras cosas que no se estaban explorando, Ujú. que también se viven en Venezuela, Sí, no, sin pero que duda. no necesariamente tengo que poner la bandera de Venezuela para hablar de eso, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, el tema migratorio, Exacto. el tema del feminismo, el tema, por ejemplo, de las injusticias, ¿no? La justicia social, la pobreza, el hambre, las infancias afectadas por la política, son muchas cosas que también pasan en otros países, porque cuando me mudé a México fue como, ¿sabes? También está pasando aquí, Claro, ¿no? De claro. alguna forma diferente, obviamente, y en grados diferentes, pero también hay temas que de repente no se están abordando, sino desde el punto de vista monotema, desde Maduro, Chávez, Ujú. cuando de repente pudiese estar hablándole un pelo más a la sociedad y no tanto como no tanto al ataque al gobierno, sino más como a la reflexión social, Ok. un poco más por ahí. Y me di cuenta que, por ejemplo, yo quería buscar trabajo en México y todo mi portafolio era de Maduro, Chávez, no sé qué, y casi era una dictadura en mi creatividad de que solamente yo podía dibujar de eso. Y me limité tanto y perdí tantas oportunidades solamente porque... ¿Qué tal? Y no estoy diciendo que esté mal hacerlo, No, 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 no. pero al final yo era, o sea, estaba en mis 20 Claro, pero que además tú tienes... y estoy viviendo en otro país y también me empecé a dar cuenta que Venezuela cambia radicalmente cada año y yo estaba dibujando una Venezuela que ya no era la que yo conocía. Sí, así me pasó a mí. Y entonces yo dije, mira, tengo que empezar a aceptar que ya no estoy viviendo allá. Claro. Puedo hacer mi punto de vista como migrante fuera, que también me parece importante hacerlo porque es un poco como hacen los artistas que se alejan del lienzo y lo ven desde otro punto de vista y se dan cuenta de cosas que de repente cuando estás allá no te das tanta cuenta. Qué buen símil hiciste ahí. Pero sí siento que el foco de solo dibujar política nos limita muchísimo. O sea, hay miles de otros temas que no significa que dejes de hablar de política, que puedes hacer, que son muy interesantes. El tema psicológico también, el tema de la cotidianidad, o sea, cosas La del día a día, cotidianidad. cómo nos afecta la tecnología, cómo están creciendo los niños ahorita, las generaciones de más abajo. O sea, hay miles, o cómo las diferencias entre la generación de los abuelitos con la generación. Hay miles de temas, miles. Y lo chévere es que cuando yo abrí ese como abanico de posibilidades y pude hacer mi trabajo un poco más internacional o un poco más universal, vamos a decirlo. Sí, claro, claro. Seguí hablando de Venezuela, Claro. pero también empecé a hablar al mismo tiempo de México y empecé a hablar al mismo tiempo de otros países que viven lo mismo, Claro. en distintos grados, pero lo viven. Claro, la violencia Está contra la chévere. mujer está... Exacto, es o un sea, ejemplo sí, tal cual. totalmente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando hice ese cambio, siento que se me abrieron muchas puertas, por lo menos a mí, en mi caso. Sí, inclusive, fíjate que yo hago ese símil con, también que lo comentabas, el tema de Zapata, ¿no? Zapata que fue como un faro para muchos de nosotros y hace muchos años, yo recuerdo que fui a un congreso en Argentina y conocí a Hermenegildo Saba. Yo sí. tuve el placer de conocerlo en una conferencia y bueno, lo abordé, le dije, maestro, ¿cómo está? Y tal. Y entonces me dice, ¿de dónde sos? Yo le digo, no, de Venezuela. Me dice, Zapata. Zapata está malito y tal. Entonces, cuando me comentaste tú lo de Zapata, que me decías que, claro, Zapata para nosotros en Venezuela, el tema local, pero afuera, Zapata no era tan, digamos, tan conocido, ¿no? No, aquí no están, por lo menos en México no están conocidos. ¿No? Y es que yo creo que Y me duele porque se están perdiendo pero, un artistazo y Zapata de cierta manera es medio universal. pero sin duda. O sea, porque no es que dibujaba la cara siempre del presidente. Sí, o sea, correcto. era más social, de conversación política, pero
dibujando al ciudadano, por Sí, decirlo así. correcto. Entonces, eso es lo bueno de Zapata. Sí. Y lo universal y lo que a veces tú ves un dibujo hoy y sigue vigente. No, y además que Entonces, Zapata también tuvo oye, que cuando él tuvo esa operación y, oye, ya después con el tema de las redes, Mara Comerlati, su esposa, a quien uno quiere muchísimo, ella lo ayudó mucho, pero tú te das cuenta que hace falta más que el artista mismo, o si ya no está en este plano, tú te das cuenta, por ejemplo, si vas a una exhibición de Frida Kahlo, o de Van Gogh, de cualquier artista o cualquier caricaturista, que ya no esté en este plano, eso solo es posible con la ayuda de mucha gente sí, para que el legado, y entonces si Zapata de repente no, bueno, y que este gobierno menos, por supuesto, sí. no va, pero ese legado que esté ahí. Entonces, claro, yo me fui a eso, a ese ejemplo que tú diste, porque nosotros en Venezuela, tal vez tú no lo viviste tanto, todavía sí más o menos, pero ese tema de lo local, de la misma bonanza petrolera, de todo, nos hizo como que decir, mira, no nos hace falta ver nada afuera, porque Sí. nosotros aquí estamos muy bien, ¿no? Sí. O sea, estamos como que, O hay tantas cosas que dibujar que... o sea, hay tantos problemas también claro, que te enfocas. O sea, sí. ¿no? Y que un ejemplo, tú sabes, Cheo Pardo, el de los Amigos Invisibles, él contaba que Giordano, la época del boom petrolero, que Giordano, Franco De Vita, todo, esos tipos eran unos dioses en Venezuela Sí. y casi que no tenían necesidad de salir a ningún país, ¿entiendes? Ahora, cuando se voltea la tortilla, Sí, ya tienen que irse para... pero tú ves un tipo como Carlos Vives, que venía después de Giordano, ¿no? O sea, viene después. Y es tan internacional, es porque tal vez, no sé si la limitación, el tema de lo difícil que fue para Colombia en esa época, sí. te tuviste que abrir un poco lo que tú dices. Bueno, yo llegué a México, yo tengo que abrirme. Es que sí, ¿no? Es que La hay que aceptar necesidad, tu entorno, pues. claro, El artista tiene que alimentarse del día a día, su creatividad se tiene que alimentar de las experiencias del día a día, del pasado y del día a día. sí, Si te sigues alimentando eternamente del pasado, no vas a hacer nada nuevo. No, y además, exacto, yo también veía, eso me pasó igual con lo que tú dices. Tú decías, primero que sientes que hay una sintonía que no la estás viendo, ¿no? Número uno. Y a eso yo le agrego, en estos tiempos que estamos de la cancelación, del tema de las redes, Sí. y cuando tú estás afuera, entonces, si opinas algo Es más del difícil. país, entonces ya vas a tener como que, bueno, pero es que ya empieza ese lío, entonces ya casi que tú no puedes opinar de algo porque entonces te dicen, bueno, pero es que tú no sabes nada del país. Sí. Bueno, que si yo veo un edificio con unas luces extraordinarias en Venezuela y entonces después veo a un familiar mío me dice que está pasando súper trabajo y yo digo, bueno, si yo reflejo, ¿cómo reflejo yo esto en el humor gráfico? Porque entonces si lo reflejo antes, no sé si tú tendrás esa sensación, pero antes tú lo reflejabas y sí, había como gente que podía estar de acuerdo y en contra, pero ahorita hay algo como más, o sea, Twitter es como más rudo, Twitter es el... ¿verdad? O sea a mí que, me cuesta mucho Twitter. O sea, ¿verdad? yo trato por mi salud mental. De O sea, no yo meterte en publico Twitter. mis cosas en Twitter también, Ok. pero mi foco siempre es Instagram y trato de no prender fuego en Twitter porque también hay mucha gente malintencionada Sí. que solo lo hace para fastidiar Sí, y ni siquiera es como un comentario que es constructivo, sabes que al final lo único que va a hacer, y es mentira que no te afecta. claro que te afecta, claro. Tú afecta. puedes tener 10, Claro. 100 comentarios a favor y uno Sí. que de repente da donde puede dar, tú por más que no, aunque él siempre recomienda, mira, sabes que no le hagas caso y tal, que bueno, que es relativamente fácil decirlo, pero por lo general tú siempre estás como interactuando con tus seguidores, porque bueno, te Sí, interesa saber qué sí, piensan, sí, qué, total. ¿no? Entonces, pero cuando ya te comentan así, entonces llega un momento que tú mismo como que tú dices, oye, ¿sabes qué? No voy a opinar de esto. Sí, empiezas a autocensurarte. Sí. Hay una artista que conozco que se llama Angel Nice, que es gringa. No sé si la conoces, del Washington Post. Ok, ya la voy a ir Y es buscando. buenísima, hace unas animaciones de Trump buenísimas.
Y ella lo que decía es que cuando Sí, tenía... claro, yo sé. Yo creo que yo Que lo he ella visto. cuando, Que cuando Trump había un hater, no, esto es lo una genial. retuiteaba y la gente, sus seguidores como que la defendían. O sea, ella como Sí, que esta no tipa es opinaba nada, extrema. sino que hacía esa estrategia, era comiquísima. Claro Lo que único es que eso, le das la atención al hater, que eso tampoco está... yo también opino, o sea, depende, esta es la que hace la corbata de Trump, eso es una maravilla. Sí, Y ella es de verdad que buenísima. ella, sí, ella tiene ese... Pero fíjate algo, aquí yo no sé si tú lo ves, porque yo, claro, yo tengo ya tiempo más dedicado full al tema del arte, bueno, el arte pop y Ajá, tal, el humor ajá. gráfico lo he ido, pero siempre me llama mucho la atención todo esto. Y me pasa cuando veo que estamos tocando el tema de Trump y ella, yo digo, me parece haber visto parte de esa película, o sea, parte de la Ujú. película cuando nos pasó a nosotros con Chávez. Es que, bueno, es que Trump, creo que es el político con más caricaturas que le han hecho en la vida, yo Exacto, creo. O sea, pero bueno, no tengo los datos, pero no, sin duda, yo estoy creo que casi Trump segura. es el presidente estadounidense, sí, yo también Sí. creo que, pero es como, yo no sé si, cuando yo lo veo a la distancia, el tema de Chávez, yo digo, oye, el humor gráfico cuestiona el poder, todo y tal, pero Chávez de alguna manera no sé hasta qué punto le debe haber afectado. Digo estratégicamente, comunicacionalmente. O sea, Sí, digo como que yo me imagino que estos tipos, esos asesores, dicen, mira, ¿sabes qué? O sea, tú necesitas estar en el candelero. sí. Si tienes o sea, no sé, yo no veo a Trump o estos tipos que son populistas, que son como, no los veo cebándose o molestándose con un caricaturista. Muchos no. O sea, de hecho, Claro, yo sé casos de que llaman a comprar la caricatura, o sea, a comprar la caricatura. claro, Y es como, esto no es lo que quería que pasara. No me ha pasado a claro. mí, pero sí sé de casos. En serio. Pero ese es justo mi punto. Yo lo que me di cuenta es, cuando yo, por ejemplo, dibujaba a López Obrador o a cualquier Correcto. político aquí, Correcto. eh, dibujaba, ponte sobre, no sé, un tema ecológico, Ok. pero que López Obrador está involucrado en ese Claro, tema. por supuesto. Y cuando dibujaba a López Obrador, la discusión se centraba en que por qué yo estaba atacando a López Obrador o muy bien que yo estaba atacando. Y se Claro. perdía el debate de la ecología, que es lo más Que es lo más importante, importante, claro. ¿no? Que es lo que quiero que se solucione y lo Claro. que estoy exponiendo. No Claro. es tanto como, bueno, en esos casos no era tanto como, voy a atacarlo a él. No, es como, mira, está este problema, Y casualmente vamos el a hablar presidente de es esto. este. Y este es el Exacto. presidente del Que está momento. ahorita, claro. Y la discusión se centraba en qué político yo he dibujado y por qué lo he dibujado así y por qué lo he dibujado. Y cuando dejé de dibujar caras Ok. de los políticos, Ok. además de protegerme de muchas Sí, formas, por supuesto. la conversación se empezó a centrar en el problema Mira, qué y bien. no tanto en si estoy de acuerdo o no con tal político. Claro. Entonces me parece más, o sea, bueno, me pareció más interesante, además de que es más universal. Claro. Eh, Te puede servir de repente si vas a hablar y es de... lo que dice Bolligan, que dice es un guiño con tu lector, la gente sabe de quién estás hablando. Claro. Este, la gente es inteligente y puede entender de qué estás hablando. Bueno, el de Maro Torres lo decía siempre. Él decía, nunca, o sea, no subestime al lector. No, al No lo revés. subestime. Más bien, hay que subestimar es al político, que no lo sabe. O sea, Claro. el que no va a tener la inteligencia de leer la imagen como la queramos que la lean, Claro. es el político. Y además, cuando tú le hablas al público y le haces una crítica a la sociedad, tu target de que alguien de repente le cambie un poquito el chip Ok. es más amplio a que solamente un político lo haga. Un político Claro. no le va a cambiar el chip por Eso un es cierto. dibujo. No, y ahorita que diste ese ejemplo, por eso, fíjate que está muy bien por lo de Trump, porque tipos como Trump, me imagino que como López Obrador, con muchas, son tipos que generan o amor u odio. Son tipos que Son polarizan, ¿verdad? controversiales, sí. Polarizan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sacas un trabajo de eso, entonces ya te ganas una parte Sí, ¿sabes? Como que sí. se pierde lo que tú estás hablando. Sí. Entonces, yo tengo que darles que por otro lado Hay no que sea tan verle por otro evidente. lado. Y además, para mí,
una persona como Trump, López Obrador, Chávez, que tienen el ego más grande del Sí, mundo, sí, señor. no hay nada que pueda dolerle más a que no lo dibujes. O sea, como que Exacto. no le das Que el no le favor. tomes en cuenta. Bueno, no sé, a ver. Sí, sí, yo entiendo Yo lo he que tú dices. dibujado al Trump, he dibujado a López Obrador, he Claro, claro. dibujado a Maduro, a Chávez, a todos los, todos los presidentes, a Peña Nieto, todos los presidentes los he dibujado. Ok, Pero trato de no hacerlo. sí, claro. Está bien, eso Porque está bien. siento que da para más el dibujo, no se queda en un momento, puede como perdurar en el tiempo también, esa es otra cosa. Eso también es verdad, porque ya después, yo me di cuenta cuando empezaba a dibujar mucho a Chávez, la gente me decía, no, dibújalo, dibújalo, dibújalo. Y yo en un momento caí como en ese círculo, ¿no? Y entonces después me fui alejando, y claro, ahora que lo ves a la distancia, tú dices, es interesante haberte alejado en este momento, Sí, y sí, es más, sí. si me hubiera alejado antes, muchísimo mejor. Y no significa que dejes de hablar de él. No, por supuesto. Es por dibujarlo, es supuesto. representarlo. Representarlo de una forma de repente un poco más como un juego, como una adivinanza. Claro, que el lector diga, ¿este quién es? Sí. Sí, es como que uno diga, por ejemplo, si vas a dibujar Maduro o alguien que se parezca, tú dices el padre, por decir, el padre de Maduro, por decir algo. Entonces tú dices, bueno, yo estoy dibujando al Sí, papá de él y sí. no lo estás nombrando. O incluso ni siquiera, o sea, incluso dibujar simplemente una figura de espalda que de repente te dé Que te dé ese ujú. esa idea, sin ni siquiera palabras. Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende. ¿Y Yo tú estoy crees que segura. México ahorita está más polarizado que antes? Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Claro, tienes 9 años, López Obrador ganó hace, ¿qué? ¿Hace 4 años? Sí, 2018. Ok. Hoy pasé, por cierto, ahorita que estamos grabando este video, es el 22 de marzo. 21 de marzo. 22, pasé hoy por el Zócalo y vi todavía digamos, las pancartas de las mujeres y los símbolos. Y lo medio que vi fue que, claro, hubo esa gran marcha el 8 y entonces en el Zócalo, las mujeres. Sí, ahí estuvimos. Ah, bueno. Y además yo he visto tu trabajo bueno, que por cierto quiero que hablemos de ese ahora, de esa caricatura, esa mancheta que hiciste que se volvió icónica, pues. Y vi que estaba esa protesta de las mujeres y después como una semana o 2 semanas después, el López Obrador hizo una marcha a favor de él en el Zócalo. Pero es que, bueno, es que es el mismo juego. Es que es lo que te digo, esa Sí. película, yo dije, yo esta película la he visto. Hay miles de cosas que yo Claro. las veo y digo, ay, Claro, claro. Ok. Claro, yo imagino que tú dirás a algunos amigos tuyos mexicanos, tú dirás, mira, yo he visto esta película, Sí. vi aquí, vi esto por aquí. a ver, son muchos síntomas que se parecen. Ok, Cada país sí, por supuesto, lo vive de forma diferente. Cada país es diferente. por supuesto, Cada país está ubicado en lugares diferentes, que también eso afecta muchísimo. sin duda. Y obviamente cuando tienes un país con demasiada desigualdad, como Venezuela ahorita y en su momento Sí, cuando sí, ganó sí, Chávez, sí. y México, siempre es como un... Caldo de cultivo. Sí, es fácil que pase esto. Y al final, cuando la gente que votó por López Obrador la primera vez, la gente que votó por él lo hizo de buena fe. Claro, por supuesto. O sea, no es como quiero que mi país se vaya. O sea, es como que nadie vota pensando en Exacto, eso. por supuesto. Entonces, también es pensar, y mucha gente dice, sí, ya van a ver que como Venezuela. Sí, hay síntomas que son iguales, pero es como, ¿cómo puedo explicarlo? Es como cuando a alguien le da cáncer, a cada paciente es una experiencia muy diferente. Sí, sin duda. Aunque sea más o menos los mismos síntomas o la misma enfermedad. Claro. Entonces, también hay que irlo viendo de cerca. Obviamente, estando pendiente de tomar acción y de no dejar que las cosas pasen, ni subestimarlas, porque ese es el tema. Cuando uno tiene todo, y no todo, pues, pero, por ejemplo, luz, agua, las cosas básicas que cualquier país debería de tener, o por ejemplo, democracia, un congreso que tenga
diferentes Claro. partidos y llevan mucho tiempo así. Y no estoy diciendo que los presidentes anteriores no hayan sido malísimos Sí, también. sí, 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 claro. Bueno, de Porque hecho, un tipo como él no es que parte de Claro. todo esto viene de miles de presidentes malísimos. Por supuesto. Entonces, uno de repente lo ve muy lejos. Y en verdad en Venezuela pasaron miles de años para que estemos como estamos. Uno lo ve así como Sí. un abrir y cerrar de ojos, pero fueron miles de cosas que fuimos dejando pasar Claro. hasta llegar a la crisis que está ahorita. Bueno, de hecho hay un documental que si no lo has visto te lo recomiendo, el de CAP 2 Intentos. Ah, no lo he Y visto. bueno, te lo recomiendo y a ustedes si están por ahí, véanlo, creo que se llama CAP 2 Intentos del presidente Carlos Andrés Pérez, pero tiene ese doble sentido la palabra CAP 2 Intentos porque fue su primer gobierno en los 70, su segundo gobierno, que trató de arreglar lo que hizo mal en el primer gobierno, o sea, el primer Carlos Andrés, el segundo, ok, y dos intentos por los dos intentos de golpe de Claro. Estado que le dio primero Chávez el 4 de febrero, y bueno, el segundo ya ni me acuerdo, creo que fue en septiembre, no me acuerdo. Pero bueno, te lo digo porque cuando tú más o menos haces el análisis de cuándo Venezuela empieza a desviarse, a torcer el rumbo, fue más o menos por principio de los años 70. Entonces, cuando tú lo ves en perspectiva, tú dices, Hace años. Es que hace años hay desigualdad. entonces 30 años pasaron, o sea, se va cultivando, y después de 30 años llegó un tipo como Chávez. Pero claro, es que no haces nada hasta que no te afecte a ti. Sin duda, Estás en tu burbuja feliz. sin duda. No te importa y no haces nada. Y eso es lo que yo le digo mucho a los mexicanos, que es como, sí, no está como que colapsando grave en crisis, pero tú vives en una burbuja mini, la mayoría del país está en pobreza, y hay miles de realidades que uno... Hay mucha pobreza aquí en México. Muchísima, Sí. muchísima, pero Bueno, absurdo. yo lo vi cuando fuimos hoy a lo Ciudad de de los México, globos. bueno, y hay ciudades que, bueno, son grandes, tal, Sí, pero, no, y esto no es México. pero hay Eso- miles, y hay miles de tipos de pobreza, o sea... Claro, está- gente que... O sea, está desde la gente que, bueno, la pobreza en la ciudad, y también está, por ejemplo, las comunidades indígenas, muchas viven en una pobreza Extrema. extrema. Sí. Te vas, por ejemplo, el tema narco existe porque se alimenta de la pobreza, porque Claro. ellos tratan un medio de ayudar o sacar adelante a la gente, pero con un favor Claro, de claro, regreso, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. donde hay pobreza, hay, o sea, todos estos problemas, ¿no? Entonces, yo sí soy muy pro de que cualquier gobierno, sea derecha, izquierda, lo que sea, Sí, ya esas etiquetas a veces... tienen que prestar atención al tema social. Pero juro. No, es que no puedo porque si decir. no, te volteas. Sí, no, sin A duda. juro. Entonces, yo, por ejemplo, mucho para mi trabajo, me gusta mucho involucrarme con realidades que de repente son muy diferentes a la mía. Por ejemplo, me gusta mucho ir, voy mucho con Reinserta, que es una organización, a las cárceles aquí a dar talleres. mira, wow. Entonces veo otra realidad, Claro. entiendo qué está pasando, trato de involucrarme de forma distinta, porque siento que hay miles de cosas que uno no se entera y que de repente a través del dibujo uno puede como sacar esas realidades y como dar voz a todas esas cosas que uno vive. No, que estás haciendo algo que nadie está haciendo. Sí, también, bueno. O sea, digo en el ejemplo de que si vas a una cárcel, Ajá, de sí, repente, sí, bueno, sí. el problema de las mujeres en las cárceles a lo Sí. mejor no se está haciendo. Sí, no, hay miles de cosas que se tienen que mejorar y que se tienen que trabajar. Y yo siento que todo el mundo debería de repente involucrarse en algo, Sí, es cierto. porque yo voy a dar un taller, pero termino aprendiendo más yo. Claro. Y termino con los pies en la tierra diciéndome, mira, tú no eres nadie y lo que tú vives en una burbuja y tienes todo dado y eres una fortuna. Por ejemplo, fui a Ciudad Juárez Ok. a dar un taller Wow. en un refugio de migrantes. Ujú. Fuimos varios caricaturistas, de hecho fue Bolívar, Ajá. Darío, el Fer, fuimos varios, Solís, estuvo chéverísimo porque además todos vivimos esto juntos Claro. y fue como
claro, nos afectó en nuestro trabajo y en nuestra forma de Sí, ver sí, sí, la migración. por supuesto. Uno se imagina un desierto y la personita con el palito, ¿no? Ajá, Que está bien, es una imagen universal. claro. Pero hay miles de cosas que son peores de las que uno se imagina y que de repente no están representadas. Entonces, cuando yo fui para allá, yo dije, es que yo tengo tanto privilegio Sí, de haberme mudado, ido en un avión, llegado con mi familia, porque esa es la realidad. Y mientras más privilegio tengas, porque es que uno tiene que entender cuál es su privilegio, y creo que esa es parte del problema en Venezuela también y en México, que no estoy diciendo que tener privilegio sea malo, más bien No, yo quiero que todo el mundo lo tenga. Claro. Pero mientras más lo tengas, más responsabilidad tienes, Claro. social, deberías de tener. Deberías tener más Debería ser responsabilidad social. equivalente. Claro. Entonces así y no solo podemos esperar así que el gobierno haga todo social, todo lo social, porque tampoco un gobierno puede hacer todo. Sí. Tiene que ser también que a la gente le empiece a importar y empiece a ayudar y empiece a tratar de involucrarse. O sea, yo sí creo que van de la mano. Obviamente, si tienes una dictadura encima, es muy difícil, lo hace más difícil. Pero sabes cómo meterte, pues también. Tienes que o sea, no tienes que ir a la cárcel, obviamente, no tienes que ir a ese extremo. Sí, yo te entiendo, claro. Pero no sé, hay miles de otras formas, miles, Sí. en el día a día. No, inclusive hasta de repente eso que tú dices, que si tú estás consciente, el gobierno que está, el punto en que estamos, cómo tú te vas a enfrentar o cómo vas a lograr un pequeño cambio en esta cuadra o en este sitio donde fuiste. En tu calle, exacto, en tu edificio. Exactamente. Es que no tiene que ser ni siquiera algo demasiado radical. No, y además que hasta con el mismo trabajo que tú estás haciendo, porque de repente si ya se empapa tu trabajo, tu parte del humor gráfico, de lo que tú haces, se empapa con esa experiencia que tú tienes y ya es distinto. Es que claro, eso también es parte importante porque lo hago, porque yo digo, si yo vivo toda la información a través de la computadora, yo tengo exactamente la misma experiencia que miles de personas que solamente la viven en la computadora. Claro. Ojo, en Venezuela, por ejemplo, en el caso de los caricaturistas en Venezuela, vivimos en carne Sí, propia. éramos ciudadanos y vivíamos la falta de agua, claro. O sea, lo vivías. Lo podías vivir, y entonces ya eso te hace diferente a otros dibujantes. Claro. Aquí, igual, o sea, muchos también, no estoy diciendo que todos los dibujantes no vivan cosas. Hay miles en México, además. Eso es otra cosa que a mí me impresionó. Que eso sí, infinitos en México. Caricaturistas. Infinitos. O sea, de derecha, de izquierda, que eso también es una señal de que hay democracia. Claro. O sea, que hay no has visto, por lo menos tú, hasta el sol de hoy, no has visto una persecución, una censura fuerte de ningún caricaturista, digamos. Que sea conocida así públicamente, que yo sepa. Claro. No. Sea Pero de derecha, de izquierda. Sí sé que hay, por ejemplo, de periódicos, como del director del periódico, al caricaturista, porque de repente alguien más arriba le habrá dicho algo, sí puede ser. Sí. Pero hace una persecución grave que yo sepa a un caricaturista. Ojo, periodistas aquí matan todo el tiempo. No, sí, bueno, esto es Pero horrible. caricaturistas que yo sepa no. Claro. Que yo. Sí, Capaz alguno saldrá por ahí. No, y yo he visto de verdad, yo he visto caricaturistas aquí que le tiran al gobierno, pero durísimo. Y bueno, lo anterior durísimo. A este también, o sea, y por lo menos hasta ahora, bueno, fíjate que nosotros, en la época del chavismo, los primeros años, fue una cosa, tú sabes que hasta que Chávez le dijo a Zapata de que, bueno, que cuando sacó esa caricatura, a mí me gusta la sociedad civil. A mí me gusta, Zapata sacó una caricatura y decía, a mí la sociedad civil me gusta firme y a discreción. Y era una espada nada más. Mira lo que que comentaste. Es eso. Y de repente eso no podría estaba Chávez funcionar aquí, en Ecuador, en España, o sea, eso... Pero además eso fue como que, yo siempre lo digo, eso fue como que si Bill Gates se ganara la lotería, como que Elon Musk se ganara la lotería. O sea, Chávez le dio una publicidad a Zapata que no necesitaba. Sí, pero feliz. el tipo, y me acuerdo que Zapata como a la semana le respondió, le dice, y hablando como los locos, Hugo, Ajá. ¿cuánto te pagó Zapata por ese propagandón?
Una maravilla. Una maravilla porque es la manera, o sea, tú dices, o sea, ¿cómo yo le respondo a este poderoso de una manera contundente? Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir por el lado de gracias por la propaganda que me diste. Sí, 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 total. Entonces, aquí sí hay más variedad. Como te digo, nosotros tuvimos enfocado en el tema político. Claro, tú ves países como México, el mismo Sí. Argentina, Brasil. Sí, Bueno, pero México fíjate, tiene un museo de la caricatura, sí. Fíjate, Argentina, por ejemplo, tiene un humor un poquito más, bueno, tiene caricaturistas políticos, ¿no? Ujú. pero Más tiene universal. muchos universales. Claro. Muchísimos, y por eso la Extraordinario. gente los conoce tanto. Sí. Eh, Empezando por Kino. Ese es el Kino Poblano. tema. Siento que de repente si en Venezuela hubiera como una rama, o los mismos que hacen la política, porque no tenemos que ser No, claro, miles, claro. que de repente se abran otros temas y que son importantes también. Siento que sería una jugada totalmente diferente, ¿no? Sí, yo creo y también es lo que llamamos esa zona de confort, pues que a veces, como te digo, yo hace, creo que fue por ahí 2008, sí yo dije, oye, yo tengo que buscar, o sea, no sé, algo me pedía que buscar otra cosa, o por lo menos en paralelo, que tenía que ver más hacia el arte, y a mí siempre me gustó el tema pop, el tema del arte pop y todo, entonces yo dije, si me voy a ir por este camino, voy a empezar a experimentar con este camino, no quiero meter la política aquí. No, y está perfecto. Voy a darle por aquí, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, de alguna manera te sirve porque tú dices, oye, al final tú pudieras vivir de esto. Claro. Que Y no ese- tienes que ser solamente un solo tema. Y ese es el mi punto, punto. exacto, ese es el punto que te iba a preguntar, que también lo tenía ahí pendiente. Hoy en día se vive del humor gráfico. Por ejemplo, tú vives del humor gráfico. Yo Tú vivo del publicas- arte. Bueno, ajá, pero del arte, digamos, que además, por cierto, magnífico lo que sacaste de los perritos, Ah. lo vi en Instagram, Ajá. pero mira la magia, ¿no? Pero eso es algo que salió de la... A ver, eso es un tema que salió de la nada y está funcionando y buenísimo. Pero qué genial. Está chévere. Yo lo vi, yo dije, Gozo, la pasó buenísimo. pero tú te imaginabas que eso iba a tener la No, repercusión que... yo lo hice para mi casa y a alguien le gustó Qué y maravilla. empezó a venderse y buenísimo y me encanta lo de los perritos. Y eso justamente es un tema que hace años yo no lo hubiese podido hacer. Hubiese Claro. dicho, no, yo soy intelectual, solo puedo hacer el tema venezolano político y no puedo abrir otros temas y ya, Eso ¿no? es una maravilla porque qué resumen. Ya es un tema que al final no somos tan importantes. Haz lo que quieras y ya. O sea, como que... ¿Cómo se te ocurrió? O sea, en un momento así, lo dijiste, ¿sabes qué? pero dije, qué risa si vas al baño y de repente volteas y vas a mi perro ahí haciendo pupú, ¿sabes? O sea, no es una forma grotesca. Porque No. traté de hacerlo de la forma menos grotesca posible. Sí. Y funcionó y la gente se ríe y va y se ríe y al final también es humor diferente. Sí. Siento que no hay como nada más rebelde o ¿cuál es la palabra? Como irreverente que hacer lo que te da la gana y ya. Sí. ¿Sabes? Como que No, y también ahí hay yo un tenía tema. mucho las expectativas de los otros y que los otros esperaban que yo hiciera esto y esto y a veces Sí. me quedé, y no has dibujado nada de Maduro. Yo, no. No, claro. No, pero estoy haciendo esto, estoy visibilizando este tema que también pasa en Venezuela. Miles de temas. Sabes que un Solo que ya no ilustrador. sale la bandera de Venezuela. No, y además que recuerdo que un ilustrador, no me acuerdo en YouTube, yo lo sigo, no me acuerdo el nombre de él, pero él hablaba que él empezó a hacer un tipo de ilustración en Instagram y empezó a tener muchos likes, ¿no? Entonces, no recuerdo el tipo de ilustración, pero vamos a poner un ejemplo. Ilustración realista, de fantástica, por ejemplo. Entonces el tipo empezó a tener full like. Todo el tipo duró como un par de años, lo cuenta él mismo, como un par de años ahí. Y un día él dice, uy, ya estoy como cansado del tema real, déjame experimentar con otra cosa. Y empieza a dibujar otro tema totalmente distinto. Y le bajan los likes totalmente. Entonces el tipo le generó una angustia y entonces él dijo, wow, no, esto no gusta, esto no está, no tiene likes, no tiene, oye, déjame volverme a lo fantástico, ¿no? Entonces, en algún momento él dice, ya va, pero espérate un momento.
¿quién es el primero que le tiene que gustar? A mí, Claro. al artista. Claro. Entonces llegó un momento donde el tipo dijo, ¿sabes qué? Me voy por aquí. Sí. Y esa es la irreverencia que tú dices es, déjate llevar. A ver, obviamente hay que vivir de algo. No, pero por supuesto. Pero la pregunta que me hacías, ¿se puede vivir de esto? Yo creo que sí. No es fácil. A ver, yo estuve No. años luchando así de que me costó. Desde que llegaste aquí a México, Sí, o sea, tú sí. tienes 9 años y tú pudieras Yo decir, tengo como 10 años o 11 dibujando. y viviendo de tu dibujo, de tu trabajo. No, o sea, hubo momentos que tuve que, por ejemplo, trabajar en una revista. Ok, Momentos diseñando. que estuve o escribiendo. Ok. Una época estuve en Rolling Stone entrevistando. Ok. Que me encanta la música, me encanta. Claro. Yo estudié periodismo, entonces. Y al final todo eso sumó. Sí, por supuesto. Experiencia, miles de cosas que me van sumando al dibujo. Ujú. Y en verdad no es de la noche a la mañana. O sea, yo sí siento. Yo creo que literal. El año pasado es que yo te puedo decir, estoy tranquila económicamente, estoy contenta, tranquila, no estoy angustiada, pero antes, o sea, no estoy diciendo que siempre estuve, pero No, era claro. una montaña rusa y ojo, te puede ir buenísimo este año y de repente el año que viene malísimo. Bueno, ese pero- es el tema de Claro, yo estoy Ese es el utilizando un tema. símil, me lo copié, no me acuerdo de quién, pero de verdad me lo copié de esa persona que lo dijo. Él daba ese símil ¿cómo se llama? De las montañas, de las colinas. Entonces tú cuando vas subiendo una colina, subes y subes y subes. Y eso, cuando llegas tú dices, llegué a la colina y resulta que es el piso de otra colina y es toda la vida. Toda la vida. Entonces tú dices... Y a veces tienes que bajar un Claro. poquito para volver a subir a la Claro. colina más grande. Y sí. eso que tú dices, bueno, y este año me fue bien. Pero Pero ¿sabes el qué otro... pasa? Hay mucha gente, en el mundo del arte hay mucho ego. Sí, por supuesto. Entonces cuando te empieza a ir medio mal, te pega demasiado. Sí, es cierto. Y mucha gente se rinde muy rápido. Sí. Y en verdad lo que tienes que decir es, yo no soy nadie. Es Yo no soy verdad. tan importante. Es verdad. Entonces tengo que seguir adelante Cierto. y ya. Y si estoy en el fondo, pues eventualmente te toca subir y ya. Y te digo, yo siempre digo, gente, no hay atajos. O sea, es paciencia, es practicar. Te dicen, "Ay, tu estilo, ¿dónde lo sacaste?" No hice mi estilo así de que lo planifiqué. Es como Salió. fue saliendo Claro. y ya la gente empieza a identificar, pero nunca forcé un estilo. Si me piden una cosa con pintura, la hago con pintura. Si me piden una cosa en digital, la hago. Si me piden un mural, lo hago. Si me piden una animación, la hago. O sea, como que yo, por lo menos, mi caso. No te Cada limitas. caso es muy diferente. Sí. Yo no me limito. O sea, yo trato de hacer todo y Pero experimentar bajo tu todo estilo, pues también, ¿no? con mis valores, vamos a decir. Claro, claro. O sea, por ejemplo, si me llega un Pemex o alguien o una cosa de Claro, una petróleo, empresa de petróleo o te una dice, cosa claro, de cigarros o de alcohol, dices que no. digo que no, porque Claro. no va de repente con lo que yo hago, Claro. pero vas haciendo tu camino. O sea, yo sí creo que no hay atajos, sí creo que puedes vivir de esto, pero hay que tener demasiada paciencia y demasiada resistencia, y más si migraste. Bueno, y en Venezuela también es complicado vivir del arte. No, También, o sea, pero eso es otra totalmente. Sí, pero sí, el mismo Cruz Díaz lo dijo. Sí, Cruz Díaz lo dijo. sí. ¿Qué queda para los demás? Cruz Díaz decía que era un oficio y a Muy veces era un modo de vida que a veces no tenía esperanza. Es muy difícil. O sea, porque tú no sabes si al final lo vas a lograr. Es que tú no lo sabes. Tú ahorita ya estás a lo mejor en una edad, tienes 30, 29, 32, lo que sea. Pero ya tú estás en una etapa y tú dices, wow, me queda... Y tú no sabes si cuando llegues a 60 lo logras o no lo logras, pero no por y eso... además uno es ambicioso. A ver, yo claro. digo, ok, sí, ahorita estoy tranquila y estoy contenta, pero yo quiero llegar mucho más. No, pero mucho bueno, más. claro, claro, No, o sea, claro. yo no No llegué. te puedes quedar ahí. No, es que yo siento que a mí me falta demasiado y apenas ahorita es que estoy como más tranquila. Sí. Pero es un camino, o sea, es difícil y por eso se tiene que apasionar demasiado, tienes que creer en ti mismo. Miles de veces vas a dudar, o sea, yo miles de veces dudé, o sea, yo no, de si era en verdad era tan bueno o no, miles. Pero esa duda siempre está, Miles. porque además a cualquier artista le pasa, creo yo, bien sea en el arte, bien sea en el humor o lo que sea.
uno inconscientemente, no sé si a ti te pasa, ya uno trata porque es la realidad es que ni el trabajo de Picasso le gusta a todo el mundo, ningún Sí, trabajo le gusta a y todo el ni todo el mundo mundo. lo conoce. Claro, O exacto. sea, hay Entonces cuando gente tú que ni sacas tu sabe qué es trabajo, Picasso. claro, y cuando tú sacas tu obra o tu trabajo, va a haber mucha gente que no le va a gustar. Eso es Sí, normal, como normal. yo, como cualquiera que dice, pero yo no hago clic con el trabajo. Bueno, no tienes que hacer clic. No Entonces tú tienes no que eres hacer el clic. público que yo estoy buscando. Sí. O sea, si tú estás haciendo Y lo que haces hoy le puede encantar a una persona hoy y lo que hagas mañana lo puede odiar esa misma Sí, persona. sí, O totalmente. sea, también, por ejemplo, capaz hay alguien que amaba tus caricaturas políticas y no le gusta el pop art, o hay gente que no le Totalmente, gustaban tus caricaturas. Entonces totalmente, también son etapas y totalmente. ya. O sea, por ejemplo, a mí hay gente que me ha dicho, me encanta lo que haces, pero no me gusta nada lo de los perros. Me lo han dicho. Ah, claro, Y yo digo, está bien. No, no perfecto. tiene que encantar. O sea, está bien. Pero Y es hay gente que que me dice, amo, me encanta. O sea, y es como, bueno, buenísimo. Y hay público para Pero está todo bien que tengas ese feedback. y no tienes que tomártelo personal nunca. No, no, porque es que es normal que venga Sí, alguien. Mira, sí. hay un curador de arte español que se llama Fernando Castro, que es un tipo Ujú. súper, súper respetado. Y él cuenta que un día se fue a una de estas ferias de arte extraordinarias, no sé si fue a Arco o Art Basel, y se llevó a su mamá. Y bueno, por supuesto, mucho arte contemporáneo y esto y lo Mm, otro. Entonces el tipo le decía, mira, mira esta obra, mira este artista y mm. tal. Entonces esto es una maravilla, esto es una obra de arte, esto, ¿qué te parece? Entonces la mamá le decía, mire, mijo, para mí la obra de arte es la que a mí me gusta que está en mi casa. Claro, Y ajá. el tipo se quedó como que, Mm, y entonces, claro, eso resume todo. ¿Por qué? mm, Porque a veces yo he ido a casas y es perfectamente normal, a ti te ha pasado seguro a todo, que ves gente que tiene unos cuadros y tú dices, bueno, a mí no me gusta eso, claro, sí. pero yo mismo se lo digo a ellos. Inclusive Mm, me ha pasado tipos que mm, te lo dicen como, bueno, yo tengo este cuadrito que yo le digo, hermano, tú pasas todos los días por aquí, mm. tú disfrutas ese cuadro, sí, ya está, Claro, es eso, no hay es más eso. nada. Es lo que signifique para ti, lo que te represente. Es eso. Por eso te digo que el tema del ego y del el artista que lo dibujó y lo hizo. Va en Obviamente, contra de uno, sí al va. final hay demasiados artistas que son súper talentosos que de repente no tuvieron el marketing ni la oportunidad y se quedaron ahí olvidados. Bueno, me gustó mucho Y eso que tú ajá. dijiste, que te lo decía tu papá, ¿no? Mm. De el cuarto, aléjate, o sea, vete Ah, del cuarto. si estás en un cuarto en el que tú eres el mejor, estás en el cuarto equivocado. Eso es, qué Sí, maravilla. eso lo leí en un libro, pero yo me acordé que mi papá siempre me lo decía. Creo que Si tus ese no es el amigos de... son mejores, tú eres la mejor de todos tus grupos de amigos, estás en el grupo de amigos equivocado. Eso es Él me lo una decía. maravilla. No Tengo sé que si era el hacerlo. libro Still Like an Artist, ¿no? Es ese. Es el Ese de libro, Steven Artis, es buenísimo. ese libro es una Y ahí él maravilla. habla de lo importante que es tener experiencias diferentes. Sí. Porque uno es sus experiencias y lo que lee y lo que consume. Ujú, Y si tú consumes todo el día la computadora, por ejemplo, claro, entonces, ¿qué te queda como creativa, para tu creatividad? Pues te claro, queda claro. lo que todo el mundo tiene acceso o lo que todo el mundo podría tener. Entonces, sí siento que como que lo que hace auténtico un trabajo es vivir como intensamente tu vida y enfrentarte a situaciones buenas o malas que te van a ayudar a crecer, pero justamente tienes que lanzarte a hacerlo. O sea, y es mucho lo que hace el teléfono, que de repente te quedas hipnotizado en la computadora, en el teléfono, por horas y no fuiste a salir a dar un Te paseo pasa, a mí y me pasa mucho. Te muchísimo. pasa, ¿verdad? Que hasta Es que es eso, el reflejo tienes que condicionado reflejar, tipo reaccionar y decir, no, voy a dejar mi teléfono y voy a a trabajar, a hacer trabajar o esto. voy a salir a tomarme un café y Ujú. pensar en ideas, voy a pasear a mi perro, sin música, sin nada, solo voy a pensar, porque siento que también se calla esa mente aburrida que necesitamos tener a veces, necesitamos aburrirnos Sí, y ya no nos estamos aburriendo tanto. es verdad. Y esas actividades que son, por ejemplo, viajar solo, eh, pasear, no sé, a tu perro, por ejemplo, o manejar sin música ni nada, solo. Esto que dijiste de la música es
porque ya uno está condicionado. O escuchar un podcast. Yo todavía escucho podcast. Eso te iba a decir, Entonces, porque yo... no yo estás pensando, en realidad estás aprendiendo, claro. pero en realidad no estás aburriéndote y no estás generando ideas propias. O sea, Sí, a mí me pasa con los podcasts, a mí me gustan mucho los podcasts porque me llenan a veces de... Pero sí tengo esa dualidad que ya ahora con los podcasts y con YouTube me está pasando, como esa persona que tiene el closet lleno de tanta ropa que cuando va a salir no haya que ponerse. Entonces tú dices, oye, que extraño esa época donde tenía una camisa negra y un pantalón azul y ya me ponía y me iba. Creativo. Ya. ¿Qué haces para que se vea Claro, diferente? arrugo la camisa o me la pongo acá. Sí. Con los podcasts me pasa que a veces no puedo comenzar a trabajar. No puedo porque entonces estoy buscando, como Netflix, buscando. Entonces, y además que el bendito algoritmo, entonces llega un momento que tú dices, bueno, vamos a poner que tú dices, déjame escuchar este podcast de mujeres que son feministas, por decir algo. Entonces, tú tienes ese mes escuchando, entonces el algoritmo dice, bueno, a Camila le gustan todos estos podcasts. Y entonces me vuelvo ultra feminista. O sea, No, como y no solo eso, sino que, eso y claro, no que cuando, lado. y que cuando vas a buscar YouTube, o sea, que tú por tu cuenta, Sí. tú vas a buscar YouTube, lo que ves, entonces tú dices, ya va, pero, o sea, yo quiero, YouTube, muéstrame algo que me deje loca. Por ejemplo, cómo hacer arepas fritas. Entonces tú dices, ok, bueno, entre todo este feminismo que yo estaba viendo, oye, déjame salirme un poquito por aquí y me voy con, no sé, yo creo que eso también... Sí, ¿no? O por ejemplo, no sé, imagínate que tú eres de izquierda. Exacto. Y te muestran puras cosas de izquierda, Claro. puntos de vista de lo que la gente de izquierda piensa y dice, o de derecha, no Sí, sé. por supuesto. Y entonces tu mundo va a girar, La posverdad. sí, en una realidad curada Claro. por alguien, por un algoritmo, y nunca vas a ver el otro lado de la moneda, que eso es demasiado importante también. Sí. Hablar con gente que piensa diferente a ti, convivir con gente que piensa diferente a ti. Que te hagan cuestionar tu pensamiento. Sí, Eso es importante. porque si no, sí. siempre vas a... Sí, yo siempre tengo la razón. No cuestionas ni tus propias verdades. Y eso como cuando te dicen todo el tiempo que te digan, qué lindo tu dibujo, Ajá. qué bello, Que qué eso bello. también, hay un artista que se llama Christoph Niemann, que él tiene una caricatura que dice que el peligro de las redes es que te lo puedes creer. Es que te las puedes empezar a creer. Que los likes. Entonces, en la caricatura es como un like que le está sobando la cabeza al Qué dibujante, bueno, ¿no? claro. Y entonces piensas que llegaste como a la cumbre o que eres el mejor, cuando en realidad de repente no eres tan bueno. ¿Sabes? Como que... No, ¿no? yo, y sí, O yo, sea, como que sí, siento no, que yo si estoy te de la acuerdo crees, contigo. No puedes creértela. no te la puedes creer. Porque además, eso yo lo diría, no eres tan bueno. Sí, o sea, No, siempre, sí eres, no, pero digo, pero siempre va a todavía- haber en la habitación. y siempre tienes que trabajar más y mejorar. O sea, siempre va a haber un espacio para mejorar. Y no te pasa que lo ves, lo tienes que ver como, yo cada vez más lo estoy viendo, más seriamente como un oficio igual a cualquier otro oficio. Es decir, Claro. hay un libro que yo lo comenté aquí en el canal de YouTube, por cierto. Piensa como un artista de Will Gompertz. Ah, mira, no. Will no, Gompertz. Él era editor de arte de la BBC de Londres. Ok. Es director de arte de la BBC y fue director de comunicación de la Tate Gallery. Entonces, el libro es magnífico porque el tipo, una de las cosas que dice es, esto es un oficio, o sea, usted como artista tiene los mismos problemas que solucionar que un plomero, es lo mismo. Es lo mismo. No te creas que tú eres, o Sí. sea, un tipo que tiene un don de... No. Sencillamente tú eres un tipo que tiene que resolver problemas y ahí es donde él pone también, que yo le he prestado más atención a eso, el tema del dinero. No Sí. dinero, sino el dinero de que tú dices, mi trabajo tiene un valor. Claro. Yo tengo que cobrar por mi Sí. trabajo porque esto es un oficio. Entonces la gente dice, pero entonces que ya no, lo que estás haciendo no es arte, es un oficio. Pero ya va, o sea, No, sí, claro que, o sea, sí, es un trabajo. Bueno, claro. Ahí dice, ay, Cam, pero qué chévere te salió eso de los perritos. Y entonces, como que alguien dice, pero vas a cobrar por eso. Pero es que no es solo, para tú haber llegado a esa, o sea, a esa simplicidad, esa cosa magnífica de los perros, detrás
tú tienes mínimo 10 años. Y ni siquiera los perros, cuando haces temas que tienen que ver con social, El de la mujer, el que tienes de la mujer que, bueno, que la fue... gente muchas veces piensa que no vas a cobrar por eso. Ok, Porque es claro, como claro, social. claro. Tú dices, Pero en bueno, realidad sí hay que, o sea, sí hay Sí. que cobrarlo. A ver, yo dono muchísimas cosas. Sí, O sea, claro, los talleres obvio. que yo doy, los dono. Claro. Hago miles de cosas que son donadas, pero Pero si no vas un al medio mercado. me pide una cosa, se lo va a cobrar. O sea, Y trabajas para medios, ahorita full estoy aquí. en Hotbook. Ajá. Estoy, es como un periódico que sale como cada 2 meses. Ok, En un newsletter que se llama Atlantic Council, ok. que sale una vez al mes. Y lo que más hago, o sea, de medios. De Lo que medios. más hago son animaciones Ah, sí. para organizaciones, o sea, que sea Amnistía Internacional, Te pide una ok. Save the Children, ONU. ONU hicimos un mural, Ok, también hago mucho mural. Con Te lo cuento ahorita, que es un medio, hicimos un mural. O sea, como que hago un poquito de todo. ok. Pero así fijos, tengo esos medios. Y obviamente me encantaría que fuesen más, o sea, me gustaría conseguir uno que de repente no fuese una vez al mes, sino que de repente fuese más seguido. Un medio, porque claro, uno tenía uno viene del tema del periódico, de tal, que eso Antes ya no yo existe. publicaba diario en un medio No, claro. y era chévere y agarras una onda chévere, pero siento que yo, por ejemplo, ahorita, Pero eso sigue siendo rentable. eso es lo que no sé, porque yo por eso te digo que yo hago de todo, pero me gusta a mí, porque si no me voy a aburrir. No, claro, porque tú, exacto, tu feeling es ese, pues. Pero pues, yo, por ejemplo, no sé, este mes hice una animación de 3 minutos, hice un mural, hice lo de los perros, Claro. hice 2 caricaturas para 2 medios, o sea, como que Es cada mes variado. varía mucho, Ok, ok. mucho. Entonces, así es como voy yo. No, pero sé está cómo bien. sería, por ejemplo, publicar diario en un medio. No, pero es que yo creo que eso ya no, o sea, no sé, No yo pienso así y eso me lo puedes decir tú mejor que yo que lo conoces más, es a Bolligan, es el que más o menos pienso, porque Bolligan yo lo veo más como que, claro, el fuerte es como él publica, a lo mejor publica una vez al mes o 2 veces al mes en un medio, pero tiene 15 medios así una vez al mes, entonces bueno, ya ahí Él el pote. publica, creo que diario en el Universal. Ok, bueno, y es que aquí todavía la cultura Publica, creo que de... semanal en no sé si el Clarín o alguno en Argentina. Ujú. Y otro más, o sea, él tiene Francia, o sea, él publica mucho. Es rentable de repente para Claro. alguien como Y Ángel gana miles de Bolligan. premios. Claro, no, pues eso ni qué decirlo porque ya los tiene. Pues bueno, pero es que Bolligan es. Qué buenísimo. Yo creo que Bolligan es de los humoristas gráficos que yo he visto. O sea, he visto varios y Bolligan Sí, él es muy, muy bueno. es un tipo. Pero claro, Y además es tipazo. total, Es total, tipazo. porque yo hace como saludos, Bolligan, si llegas a ver este video, Ay, ojalá lo veas. claro que lo vas a ver y se lo vamos a mandar. Hace como, es lo que veníamos hablando, hace como 14 años que vine a Ciudad de México y yo le escribí por correo, le dije, mira, Bolligan, yo, o sea, hago humor y tal, me gustaría conocerte. Sí, cómo no. Y recuerdo, para que tú veas, el grupo de amigos tenía un solo día libre del curso y me dijeron, vamos a Coyoacán a la casa de Frida Kahlo. Y yo dije, yo me perderé eso, pero yo me voy a ir con Bolligan. Y me vi con Bolligan, porque él podía nada más esa tarde. Entonces me dijo, mira, ¿puedo esta tarde? Yo le dije, ahí estaré. Nos tomamos un café, el tipo de verdad me dio unos libros. Después lo vimos en Venezuela. Creo que hizo con una expo Raima. con Raima, sí. Creo que hizo una exhibición con Raima en el Centro Cultural Chacao. Lo vi ahí y entonces teníamos como una especie de, creo que fue como una ponencia, estaba Raima, Roberto, Weil, estaba yo y él creo que estaba de invitado. Y bueno, lo sigo, por supuesto. Pero el tema yo lo veo porque lo poco que veo de los caricaturistas, sobre todo norteamericanos, es muy difícil para ellos ya vivir Sí, del muy humor difícil. gráfico, porque es que además no hay medio diario, ya no hay. Segundo, ¿cómo tú lo monetizas? O sea, como un medio, imagínate un medio así sea digital, diga, Cam, yo te voy a pagar, yo no sé, vamos a poner el equivalente a un sueldo mexicano, vamos a ponerle $800, $700 mensuales para que me hagas una caricatura, no sé, 3 o 4 veces a la semana. Entonces,
al tú sacar ese periódico en digital, cuando tú la sacas, ya la canibaliza todo el mundo. Ya se hace Claro, viral. sí, Entonces el periódico dice, ya va, pero quien está pagando soy yo. claro, Eso hace 20 años se podía hacer. Porque sí. Zapata publicaba, si tú querías ver a Zapata, tenías que ir al periódico Y a comprar el comprarlo, Nacional. claro. Si no, no lo veía. Y aquí es gratis. Claro. Lo ven gratis. Y lo Exacto. comparten. Y tú has sacado temas por cuenta propia sin que nadie te lo pida. Sí. O sea, lo publicas en tus Miles. redes. Miles. Es como un Miles. ejercicio interesante, ¿no? Bueno, porque al final también tengo muchas cosas que decir Claro. y no me voy a esperar a que me lo paguen para hacerlo. Eso está buenísimo. Y al final vas construyendo, o sea, como que vas construyendo el camino. No, la tienes clara. Y me pasa mucho también que hago una y después me la compran. Claro. También me ha pasado. Así. Sí. Una, por ejemplo. Por ejemplo, la que se hizo viral, nadie me la compró. Nadie. Nadie. Bueno, pero es que Nadie. el pago lo tuviste, la viralidad. Después me la compraron. Me la compró un medio. Okay. Pero después de que se hizo viral. Mi experiencia personal, no tanto con el humor gráfico, pero sí más con el arte, a medida que va pasando el tiempo, tú vas tratando de educar, aunque esa palabra educar a veces no me gusta, pero sí es como hacer que la persona vea que el valor, lo que tú estás pagando, es la idea del artista, lo que hace, Sí. y ahora el medio, si es digital, si es impreso, porque además tú pudieras decir, bueno, miren, yo hice este perrito que está en el baño y tal, y yo decidí que a lo mejor hago 10 de ese perrito o hago una de ese perrito. Ajá. Y la persona dice, y sencillamente tú lo hiciste todo en digital, por decir Todas algo. esas son a mano. Esas son a mano. Pero imagínate tú que tú la hagas en digital, Ok. imprimes Ajá. Sí, y hago la prints. vendes. Ajá. Bueno, pero vendes una, Ah, decides hacer una y firmas Candela Fu. Todavía hay gente, que ese es un tema también de discusión amplia, que dice, no, pero es que eso es impreso. Tú dices, No, pero... ok, pero que me le estás dando más valor que tal. Yo lo justifico, es verdad. Lo hiciste a mano, hiciste una y una única que hiciste ahí. Pero yo a veces lo veo, yo digo, pero es que esa genialidad tuya que hiciste ahí es la emoción que uno siente, es lo que estás pagando. Claro. Solo que tú decidiste en este momento hacerla a mano. Sí, o sea, al final, a ver, por lo menos en mi caso, yo un dibujo lo cobro igual si lo hice digital o lo hice a mano, Ok, si es original, o sea, si es solo una copia. Ya correcto. si van a haber copias, sí le bajo el precio. de acuerdo, de acuerdo. Sí. O sea, que tú de repente dices, mira, de este perrito voy a hacer una edición de 20. Exacto. Por ejemplo, entonces tú dices, bueno, sí, uno más o menos saca un estimado. Tú dices, bueno, si un original cuesta 100, bueno, si yo saco 20, entonces son 5, por ejemplo. Y, por ejemplo, si es solamente una, le saco un certificado de autenticidad, o sea, como que si son prints, Ok, o sea, prints me refiero a que hay más de uno sí, impreso, sí. ahí ya no le doy certificado de autenticidad, Ah, no le das. Y lo firmas. lo firmo. Ah, mira. Yo Y saco... lo cobro mucho más barato. No, por supuesto. El print a veces... Pero fíjate que yo los intervengo. Yo los hago en Giclée. Bueno, pero eso Yo ya trabajé se al revés. convierte en una obra mixta. Sí, mixed media. Sí. sea, Pues yo los al intervengo final- todos. Pero es lo que te digo. Con el tiempo, tú más o menos le vas diciendo a la persona, diciendo, mira, yo estoy sacando 10. Es que el mismo, mira, Gabo de Cruz 10, me decía, Edo, en un universo, ni siquiera, me dice, ni siquiera te voy a poner un universo de 1 millón de personas. En un universo de 50.000 personas, una edición de 50 no es mucho. Me dice, ¿por qué tú sacas de 10? Yo le digo, es que me da miedo a veces, ¿cómo se llama? La saturación. Me da mucho miedo. Ojo, yo no decreto eso. Pues eso puede pasar como Virgilio. Yo no sé si tú llegaste a conocer a Virgilio Trompis. Virgilio Trompis fue un artista venezolano extraordinario que él hacía mujeres. Ese tipo llegó un momento que o sea, en todas las casas. Estas son todas las casas. Ahí está. Entonces llegó un momento que este señor, la saturación fue tal Sí. que llega un momento en que de repente yo he visto obras del tipo,
ni quiero decirte el precio, pero, ¿sabes? Esa dualidad, uno no es que va a trabajar tampoco que tú dices, bueno, yo voy a trabajar para que mi trabajo valga. No, no, porque eso no es, eso no lo decreta uno. Eso el tiempo dirá si tu trabajo vale cero, si vale más, menos. No. Pero sí, me da mucho miedo el tema de la saturación y por eso me gusta, o sea, tú dices, es como que tú digas, bueno, imagínate que empiezas a ganar dinero con los perritos y llega un momento en que tú dices, o sea, es tentador Bueno, que te quedes ahí. es tentador y es un buen problema también, porque Sí. significa que a la gente le está gustando mucho lo que estás haciendo. Y tú lo harías, por ejemplo. Depende del producto. O sea, si hay algún producto que de repente Bueno, verdad que tú sabes no, que no sí, me importaría, pero sí. de repente, por ejemplo, a mí con este del mapa del feminicidio, Pues claro. a mí me dio mucho miedo que esa fuese mi obra como que más Que conocieran, te conozcan por ahí. porque al final, a ver, sí toco mucho el tema feminista, Sí, sí, sí. pero también toco otros temas. Sí, O sea, claro. no quiero como... Ah, esa es la muchacha que hizo que hace solo la esto. mujer, ajá, la feminista, por decir algo. No me gusta que me Claro, cataloguen que te de una encasillen ahí. forma. Claro. Entonces, la única forma de que no te pase es haciendo demasiadas cosas. Y te voy a decir algo. Demasiadas cosas diferentes. Sí, demasiadas cosas diferentes. Y te voy a decir, sin embargo, a veces, cuando tú ves en los grandes artistas, tú dices, por ejemplo, bueno, los más comunes. Tú dices Van Gogh. Yo que últimamente he estado viendo más obras de Van Gogh, de la misma Frida. Bueno, Remedios Varo, ni qué decirte Remedios Varo, pero Frida, cuando tú ves la cantidad de obra que tiene Frida, tú dices, pero la tipa se hizo famosa por magia, por lo que tú quieras, por las dos Fridas, por decir algo. No, ella no lo decretó, ella no dijo, esta va a ser mi obra donde todo el mundo me va a conocer, ¿no? Por eso tienes que hacer lo mejor que puedas en todas tus obras. Claro. Porque alguna la van a elegir como tu icono de obra. Claro, y y a lo capaz mejor- eligen la que más odies. Claro, y llega un momento donde tú dices, no, y entonces ahora soy la de los perritos, ¿qué tal? Ajá, ese no. Tienes que hacer... O sea, si yo sigo haciendo lo de los perros, es porque estoy haciendo miles de otras cosas. Sí, claro. No puedo hacer solo eso. No, y porque te gusta, te sientes bien. Me gusta, pero no significa que le voy a dedicar todo mi tiempo a eso. No, por supuesto. Pero Además que si yo no eso había me visto ayuda, por ejemplo, a financiar mis proyectos personales, Genial. el problema es no quedarme ahí. O sea, creo que el problema no es tanto seguirlos haciendo infinito, sino quedarte haciéndote solo eso infinito Es y bueno, no muy crecer bueno. en otras cosas. Sí. Inclusive un amigo coleccionista me decía, siempre es bueno que experimentes cuando estás en una posición de cierta holgura. ¿Por qué? Porque esta posición de holgura te va a permitir equivocarte, entre comillas, Claro. con esto, porque de repente a lo mejor tú dices, bueno, ¿y qué pasa si decido hacer sapos con rosas azules? Y sacaste una serie y no funcionó. Bueno, no funcionó. Pero Parte tienes de- ahí el colchón de los otros. Y de repente, Claro. porque difícil es que se te acabó lo otro y Y te fregaste. y estás trabajando bajo desesperación. Que las deudas y todo eso matan la creatividad. Chama, no me Sí. lo digas. ¿Te Es pasa? un tema. ¿Te pasa a veces? Sí, o sea, cuando Bueno, que te Cuando- vas llenando como de responsabilidades. cuando no estaba tan estable económicamente, sí era un tema que me cortaba la creatividad. ¿En serio? Sí, claro. Claro. Sí, porque Claro. estás pensando, claro, porque además tú dices, yo tenía un amigo que también es fuerte encontrarse en esa situación, pero habrá que hacerlo. Él decía, mi trabajo de artista, decía, mi trabajo, si no lo vendo, no puedo, o por la X circunstancia, y tengo que pagar alquiler, yo salgo a manejar taxi, pero yo mi trabajo no lo regalo, decía el tipo. Claro. No lo regalo. No. Yo manejaré un taxi hasta que, pero mi trabajo no lo puedo regalar. Entonces llega un momento donde tú dices, claro, porque puede pasar, me imagino que te debe haber pasado, que te dices, bueno, pero eso cuesta, no sé, 100, pero déjamelo en 50. Bueno, me lo puedes dejar en 20. Tu trabajo vale mucho. Mira, yo no estoy cuestionando tu trabajo, porque también te dicen así, yo no estoy cuestionando tu trabajo, pero, cónchale, no me lo puedes bajar. Tú dices, coño, ¿será que se lo bajo? No sé, Fonseca, el gran humorista gráfico, decía, ¿sabes qué? Yo prefiero regalárselo. Cuando viene alguien que viene, mira, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. Pero no me faltes el respeto,
Que si yo Sí, que creo no te que mi trabajo, regateen. claro, que si mi trabajo Sí. vale 500 por decir algo, y tú quieres darme 200, ¿sabes qué? Tómalo gratis. Pero no me faltes el respeto. Sí, no, ese tema es muy incómodo. Con el dinero, Porque la gente como que no sé, no lo ve igual que cuando vas a comprar en una tienda o cuando vas a comprar en un restaurante, tú no vas a regatear a esos lugares, al ¿no? médico o al Simplemente no plomero, vas y ya, si no puedes no vas, es verdad. ¿no? Claro, claro que no vas a regatearlo, no vas a regatear el trabajo. Entonces, bueno, también siento que es un tema cultural que la gente, bueno, tiene que ir aprendiendo a entender eso también, que hay que, también siento que hay que enseñar que, cónchale, si te gusta un artista, apóyalo, ¿sabes? No solamente tiene que ser comprándole cosas, sino apoyándolo en redes, haciéndole comunidad, o sea, como que sí siento que se menosprecia mucho de repente el artista que está vivo y se idolatra al artista que ya murió. Como que siento que por ahí hay un tema también. Que ese mito de Van Gogh, bueno, por eso te digo, vuelvo al libro que te digo que te lo recomiendo, él decía eso, el artista mientras está vivo tiene que pensar como un empresario. Es que tú Sí. tienes que pensar como un empresario y no hay nada de malo en eso. O sea, No, no hay nada siempre y malo. cuando, por supuesto, estamos claros que... pero tú dices, bueno, si yo de repente armo una estructura, por el ejemplo otra vez de los perritos o de algo que te... Y tú dices, bueno, ahora esta estructura resulta que puedo vender tantos prints y de estos prints puedo sacar una edición tal y hago esto. Y cuando empiezas a ver, tú dices, oye, tengo como una mini empresa aquí, necesito contratar 2 ayudantes. Tú estás pensando como una empresaria. Claro, total. Entonces alguien Sí, te va a decir, total. pero Can, tú eres artista. Sí, y no, pero es que eso es el dinero que... Bueno, pero es que eso también es cultural. O sea, siento Claro, que hay que ir cambiando un poquito eso. O sea, no tiene nada de malo cobrar. Es un trabajo. claro. Y también siento mucho que, bueno, no sé, como que está mal visto y deberíamos ir cambiando. Hay una canción de Jorge Drexler, es que ahorita lo vi, el cantante, que se llama Por Amor al Arte. Ah, sí. Y lo dice he como, escuchado. cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. O sea, como que Qué cobra, bueno. pero no dejes de hacerlo por amor al arte igual. O sea, como no lo hagas por dinero, Claro. pero tampoco dejes de cobrar. Hazlo por amor al arte, pero buena esa frase. cobrando lo que tengas que cobrar. Claro, porque Está bien. el amor al arte, esa frase del amor al arte está tan incrustada Sí. en regalar todo. Sí. ¿Sabes? Ese mito de Van Gogh, ese mito de todo, y todavía la gente lo tiene. Ese mito es que a mí a veces me pasa, te lo dicen hasta echando broma, pero tú en el fondo sabes, tú dices, ah, bueno, te voy a comprar esto porque yo no sé, a lo mejor si te mueres mañana, Ajá. y entonces yo hasta mismo les digo, mira, pana, mañana, te voy a decir algo, mañana mi trabajo puede valer cero. Yo se los digo, mi trabajo puede valer cero, como puede valer 10 veces más, como puede valer igual. No depende de mí. Yo estoy haciendo mi trabajo como Claro. puedo, bien, como tú, como los que todos estamos, trabajamos todo el oficio. Pero si me vas a comprar o estás pensando en el arte como un commodity, como algo, ya, bueno, ya eso es un riesgo que tú quieres Sí, correr. no va contigo, o sea, no es tu responsabilidad. Claro, pero tienes que decírselo porque también eso pinta hasta los mismos artistas. Que artistas que dicen, bueno, yo los he escuchado a veces, compra el trabajo porque tú sabes que mañana, no, mañana no pasa nada. Tú misma lo dijiste hace rato, hay cantidad de artistas talentosísimos, Que nadie conoce. no conoce nadie, no viven de su trabajo, No. tienen problemas con el tema de las redes, O el dinero, pues, o sea, Tienen que viven hacer de otra otra cosa. o sea, tienen que hacer otra cosa y ya. Sí, yo creo que eso también es lo que tú dices, es un tema de educación, es un tema de, Sí. de educar a la gente, de que Y también siento que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ese hay es otro muchas agregado. menos conocidas porque además tienen que ser mamás. O sea, digo, Yo lo sé por y estoy experiencia. diciendo, Yo lo sé por te experiencia. digo, o sea, debería de ser algo papá y mamá, ¿no? Sí. Es lo ideal. Pero en la vida real, muchas veces eso lo asume más la mujer y entonces tiene que buscar de qué vivir, ser mamá y entonces ya el arte queda en el plano infinito, ¿no? Sí. No está ahí
tan posible, pues, la opción de vivir de eso, ¿no? No, y además que tú admiras a esas mujeres ahora que tú las ves, bueno, hablamos, la misma Frida Kahlo, Remedios Varo, todas esas mujeres que tú dices, oye, hay que ver que en esa época, Es que es muy diferente Te digo, si a una persona como un hombre como le cuesta, imagínate... una mujer. Sí, Claro, porque la diferencia también sigue, me lo decía, por eso hay tan poquitas. O sea, Sí. se conocen tan poquitas, porque hay miles. eso te iba a decir, Se conoce por poquito. los libros de arte, tú ves y tú dices, pero yo sí siento, a mí cada vez que viajo, me encanta ir a los museos, siempre, trato no perdérmelo. Sí siento, afortunadamente, que hay más disposición, más apertura al tema de la mujer en el arte. O sea, por lo menos a mostrarlas, ¿sabes? O sea, decir, mira, Ahorita, dices. sí, claro, Sí, bueno, claro. O Claro, sea, claro. está, ¿cómo se llama? Que Kandinsky, que era el que se creía que que había inventado, no, bueno, el que era la abstracción. Y esta señora, después el apellido de ella se pronuncia, Georgia O'Keeffe, O'Keeffe, esa. ajá. Ella murió y creo que ella dijo, mire, esto la gente no lo va a entender. Sí. Guarden estas pinturas 20 años. Y tú ves, yo vi una exhibición de ella en Nueva York hace como un año, y yo dije, esta señora de verdad que estaba Sí, es buenísimo. en otro plano. Pero fíjate, ahorita yo por lo menos siento que ella, a lo mejor son pocas, todavía falta más, pero se empieza a abrir esa Se puerta. empieza a ir la parte de las que sí se arriesgaron a hacerlo. Sí, Pero hay claro. miles que son buenísimas Y no están. que no van a estar nunca porque no No. pueden dedicarle el tiempo. No tienen tiempo, no tienen cómo vivir de eso. O sea, Y no lamentablemente te pasa desarrollas. cuando están muertas. Que yo Muchas. también digo, oye, o sea, si tú te dedicas al arte, tú tienes que vivir de eso. Tú deberías vivir de eso. O sea, tú deberías decir, mira, yo me quiero ir de, no sé, me quiero ir a Cancún una semana, un fin de semana con mi pareja, con mi perro y gastarme un dinerito gracias a mi trabajo, Claro. mientras estás viva. Claro. Pero no es que, mira, hubo una artista que se llamó Camila de la Fuente y entonces después de 20 años la descubrieron y ahora la obra de ella vale 100 millones de dólares. Y tú dices, ¿y esa plata para dónde va? Sí, no. Yo a veces veo el Van Gogh, mira, yo veo todo eso y yo me quedo y digo, Van Gogh, sí, coño, da mucha lástima. Van Gogh. Y eso que se ha dicho, claro, no es que él murió sin vender un cuadro. Historiadores ya dicen, no, mira, el tipo vendía, pues además el hermano se dedicaba Sí, a cada eso. no es que, por supuesto, ¿no? Pero ellos estaban en la mente para vender. Vendieron muy poco. Pero tú dices cuando ves un cuadro de Van Gogh que los chinos, ahorita vi una noticia ahí que me llamó la atención porque creo que de los siete u ocho Van Gogh más caros del mundo, 5 son de coleccionistas chinos. Chinos, wow. Más de 60 millones Qué cada locura. uno, promedio, 60, 70 millones. Y 2 o 3 de esos no los han visto. O sea, es decir, mira, te llaman, te dicen, mira, señor, hay un Van Gogh en Suiza que vale 60 y la proyección es que en 10 años ese Van Gogh va a valer 500 millones de dólares. Ok, invierto en el Van Gogh. ¿Le interesa? No, no me interesa saber qué es. Yo sé que es un Van Gogh. Qué locura. ¿Entiendes? Sí, sí, Pero tú sí. imagínate tú dices, coño, Van Gogh que murió. Sí. O sea, yo me lo... Pero eso va cambiando, porque por No, ejemplo por supuesto. David Hockney está vivo Qué y maravilla. Qué tiene su maravilla. trabajo valiendo por todo el mundo. ¿Tú viste los trabajos que ha hecho con iPad, con Es el iPad? increíble, yo lo amo, yo soy fan Sí. número 1 de él. ¿Te Lo gusta? amo. ¿Y te gusta el trabajo de él en iPad? Me encanta el trabajo en iPad, me encanta que se reinventa. Qué Me encanta genialidad. que no le importa su edad y hace lo que le da la gana y ya. Pero es que además, creo que fue en Chicago, vi una exhibición de él, pero además el tipo trabaja en el iPad y entonces el trabajo Lo hace gigante, sí, es impresionante. ¡Qué Él es maravilla! buenísimo. Que además tú lo ves de lejos y tú dices, no. Yo soy muy fan de él. Sí, ¿te gusta Muy mucho fan, Hockney? Me encanta, me encanta. Hay una también que es un clásico de él, no me acuerdo cómo se llama esa pintura, que es la piscina y tú lo que ves es el agua. Ah, sí. Tú el dices, splash. ahí se lanzó alguien. Pero el splash es una pincelada, o sea, es como
como un splat que dio el tipo. A mí me encanta él porque justamente es como muy sencillo Es verdad. y al mismo tiempo tiene miles de mini elementitos y es como muy de la vida cotidiana. Eso me encanta de él, los colores los usaba sin miedo. Bueno, los usa sin miedo. Sí, los usa sin miedo. Me encanta. Y tú sabes que eso tiene que ver mucho con el humor gráfico. Yo lo asocio porque ese músculo que uno trabaja con el humor gráfico, de no subestimar al lector o al que va, uno lo aplica al trabajo artístico. Y entonces por eso tú decías, bueno, si yo hago esta piscina o él la hizo y hago una cosita aquí, yo quiero que la persona lo vea y lo descubra. Sí, sí, sí. Entonces hay gente que va a pasar y dice, pero yo no vi eso. Bueno, no lo viste. Sí, 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 total. Hay como una sugerencia ahí. O sea, no está como explícita la persona entrando, sino es como un segundo después. Marca como, no el momento justo, sino Claro. el momentito después que uno ve y que puedes interpretar de miles de maneras. Eso está chévere también. Eso es una maravilla. Eso me encanta. Bueno, y tiene sentido porque tu trabajo también tiene ese tema minimalista, ese tema Sí, me también de gusta cierta mucho. melancolía en algunas cosas que A mí me encanta te encanta. ¿Quién más te gusta? de Hockney. artistas. Sí. Bueno, Hockney me encanta. Me encanta mucho. Descubrí hace poquito Corita Kent. No sé si la conoces. No, vamos a ponerla aquí. Es una monja, Sister Corita ¿En Kent. serio? Hace arte pop. Y Sister era una eminencia. cómo? Corita. Corita Ahí está. Kent. Y ella hacía como que con Mira. publicidad, mezclaba las Warhol. palabras. Estilo Warhol. Es más o menos la misma época. Ella era de esa Superbuena. época. Sí. Mira, Es buenísima. te digo que ella. no sabía de Me ella. gusta mucho su trabajo. ¿Quién más bueno, Van Gogh, obviamente, para Van mí Gogh. es top. Van Gogh. Van Eh, Gogh, no, Van Gogh A mí no. me gusta mucho de artistas vivos. Me gusta mucho el trabajo de Jean Julien, no sé si lo conoces. Él es caricaturista. Sí, claro, no, una maravilla. Pero ahorita hace unas pinturas, paintings. Hace unas pinturas que me encantan. Yo lo vi es el que hace también los papeles rasgados. Ajá, ajá. No, una maravilla. Es buenísimo. El painting A no mí me lo vi. gusta full. Me gusta mucho también Christoph Niemann, que es él trabaja hace miles de portadas de New Yorker. De hecho tiene Claro, en New Yorker. Yo hice un video de YouTube por las portadas de New Yorker. él tiene un capítulo en Abstract, que es una serie de Netflix muy buena. Ah, claro, Y es el la que primer es capítulo. de que es ilustrador. Sí, claro. Este yo lo comenté en el canal. Él es Este es una buenísimo. maravilla. Sí. Él me gusta mucho también. Hay una artista que es más o menos de mi edad, española, que me gusta mucho, que se llama Coco Daves, que hace unas pinturas súper bonitas también y le va buenísimo. Ah, sí, claro. Ella es muy que buena. no le también. pone rostro, No le pone cara. Kitty Haring está Ella es genial. súper chévere. Y le va buenísimo. Qué maravilla. No sé, tengo demasiados artistas que me Sí. gustan. No, pero fíjate que interesante de donde uno bebe, ¿no? O sea, Sí. aquí yo veo y yo digo, claro, es que cuando Y bueno, ve- Bolligan obviamente es una gran influencia para es mí. que Bolligan. Este, Que más Bolligan, lo más difícil, que el mismo Zapata lo decía, ¿sabes cosa difícil? Hacer humor gráfico sin texto. que yo a partir de conocer su trabajo intenté hacerlo y bueno, ya es lo que yo hago. Claro, claro. Pero hay otro que se llama Cristóbal Reynoso, que es argentino. Sí, claro, Buenísimo también. claro. A mí me gusta mucho Sí. su trabajo. Cristo. Buenísimo también. Bueno, Darío Castillejos, que también es buenísimo, es mexicano. Hay muchos, Qué bueno hay está. muchísimos. Bueno, por supuesto, Kino. Me gusta mucho Liniers también. Liniers es una maravilla. Sí. Liniers. Bueno, Tute. Tute es muy bueno. Tute, su sí. papá también. El papá era, ya te voy a decir, Caloi. Caloi y él era, bueno, Tute es maravilloso. Bueno, y aquí hay uno mexicano, se llamaba, porque ya falleció, Ajá. Naranjo, Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo. Impresionante su Buenísimo. trabajo. Buenísimo también. Súper bueno. Y él se hacía mucho humor universal y político. Y era muy importante aquí. No, bueno, bellísimo. Por cierto, ahorita imagino que has ido allá al Sumaya.
Sí. Que la colección que tienen de esculturas de Daumier, Honoré de Daumier. Arriba. Ajá. Súper buenas. Qué Yo tengo maravilla. años que no voy a su valle. Sí, yo fui, claro, es muy, mi esposa me lo dijo y es verdad, es muy abrumador. Sí, es abrumador. Para el espacio, o sea, un espacio muy bonito, pero es como que en esta habitación metas 30 obras, como Sí, que no. toma todas las obras que tengo, tú dices, no, ya Sí. va, espérate, es Para que mí no. es un poco show off, como Sí, que es como, sí. y Entonces, como la curaduría es rara. y entonces vimos, por ejemplo, en las iglesias, la Virgen con niño. Entonces, Virgen con niño, Virgen con niño. Entonces había una iglesia que decía, iglesia, y una pareja elegante entra. Tú dices, pero ya va. O sea, dame contexto Sí, de la está raro, obra. está raro. Sí, o sea, pero bueno, obviamente es la colección más grande ¿cómo se llama? De Rodin, después de París, Sí, o sea, sí. la tiene México. Bueno, tienen unos murales ahí de Siqueiro, pero nada, yo fui hoy al al Palacio de Bellas Artes y ya, Ay, ya qué después que tú vas ahí, tú increíble. dices, Sí. no hay más nada El que ver. mural de Diego. El que, claro, El hombre que controla el universo, ¿no? claro, ¿Cómo se llama? que Rockefeller lo mandó a tumbar y entonces lo Demasiado hicieron bueno. ese Ese mural. es impresionante. Bueno, Cam, yo creo que ya, mira, te quita un tiempo, no todos estamos trasnochados, porque Cam estaba en Cancún, yo también, yo me fui de loco a manejar no, a A ver los globos. a los globos, a las pirámides y andamos pero trasnochados, pero te agradezco muchísimo No, que gracias hayas a ti. venido, Estuvo de verdad. buenísimo, No, me no, no. encantó. Me encanta porque además lo que te digo, te lo decía antes de grabar, este tipo de contenido y este tipo de conversación, a mí me gustaría verla en YouTube y escucharla. Sí. Y como no está, entonces yo digo, oye, yo por lo menos he escuchado poco conversas con humoristas o con gente, o cómo te está yendo. ¿Sabes? Porque también lo escucha artistas que dicen, coño, pues yo pensaba que era yo solo. Pero imagínate, Claro. porque a lo mejor te ve y dices, bueno, Cam, ven en la punta del iceberg. Y dices, coño, pero mira, la tipa duró 9 años desde que llegó y ahorita, o sea, Cruz Diez nos lo dijo, Cruz Diez duró en París 8 años viviendo del diseño gráfico antes, Sí, no, es que hay que tener mucha paciencia. mucha paciencia, Sí. mucha perseverancia Sí. y mucha disciplina. Así que te agradezco mucho, No, Can, no, querida, que gracias hayas a ti. venido. Yo formalmente me voy a despedir de ustedes, suplicándoles que le den like, que se suscriban al canal, que me dejen los comentarios. Si les gustó el video con Can, síganla en sus redes. Ya aquí Geraldine, que es la que nos ayuda con los videos, que por cierto es fan tuya, te mando muchos saludos. Va a mando poner aquí saludos. todas las redes de Cam, sobre todo su Instagram, que es donde ella es una, bueno, tiene, Sí, tiene ahí su donde está mi presencia, foco, pues. tu foco. Y tu página web, que también es muy buena, que la Ahí estuve está mi viendo. página web. Así que nos estamos viendo. Suscríbase, ¿ok? Así que, chao. Bye.